Muy bien, bienvenidos a este charla que tendremos el día de hoy, el tema que hemos denominado la parte número 2. Estamos hablando de los libros apócrifos y en esta ocasión vamos a ver la importancia, trataremos pasajes del libro de los jubileos. Es parte de este grupo conocido como libros apócrifos por la mayoría de la cristiandad, como por la comunidad judía, y no así por otras confesiones de fe. Así es que bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a tratar el tema de hoy, que como lo expresé, y empezamos con esta plantilla. Espero que todos la puedan ver debidamente. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes. En la charla anterior, nosotros vimos los libros canónicos, hablamos de los libros apócrifos, hablamos de los pseudoepigráficos y desde luego hay otros, ¿no? También los otros textos, otro grupo, los hagiográficos, y decíamos que pues todo depende, obviamente, cada grupo tiene el por qué tiene incluido ciertos libros. En el judaísmo se determinó que los mismos libros que usted tiene en su Biblia, Reina Valera, Internacional, las Américas, es decir, que los mismos textos del área correspondiente al conocido como el Antiguo Testamento, en el judaísmo, el Tanaj, son los mismos que tiene usted en su Biblia y la mayoría de los grupos. Y se determinó, como señalamos, bajo ciertos criterios, siendo uno de ellos, pues bueno, obviamente que hubiese un consenso marcado de que ya se sabía que esos libros tenían una connotación de sagrado, de especial, desde luego, correspondía por lo menos a tiempos muy antiguos, no eran libros nuevos, y que estuviesen bajo respaldo incluso de otro libro citado por otro libro que tenga las mismas características de antigüedad, reconocido tradicionalmente como un libro inspirado. Entonces, bueno, nosotros vimos obviamente cada uno de estos casos. Vamos a ver sobre el libro de los jubileos, porque yo traté de hacer esto, es decir, lo que ustedes están viendo en pantalla, traté de hacerlo de manera diferente y había intentado hablar de dos libros a la vez, pero va a ser más complejo de lo que pensé. Y me perdería de extraer la riqueza de la información de este libro. Dije, no, mejor vamos a agarrar uno y acá, si nos permite la vida del Eterno, pues lo vemos en otra ocasión el otro. Entonces vamos a ver el libro de los jubileos. Déjeme ver si puedo poner otra presentación. Ahora sí, creo que sí. El libro de los jubileos. Una obra escrita a finales del siglo III antes de la era común, y su redacción final es a mediados del siglo II antes de la era común o antes de Cristo, como se conoce. Esto es importante para que usted sepa del periodo en el que se le ubica. Quiere decir que fueron estos libros, este libro que vamos a tratar de los jubileos y otros más, pues están dentro de lo que se le conocen los libros
intertestamentarios entre el Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento, como tradicionalmente le conoce la gente. En ese periodo hay una riqueza de libros en ese periodo. No se diga, ¿verdad? Después, pero en ese periodo hay una gran cantidad de estos libros, de los libros que son catalogados como apócrifos o de los libros que son catalogados como pseudoepigráficos y así. Hay una gran cantidad de escritos. Sigamos. Este libro de los jubileos es también conocido como el libro, el pequeño Génesis. ¿Por qué se le conoce como el pequeño Génesis? Porque se van a dar cuenta que narra prácticamente todo lo de Génesis. Y es entendible, porque más adelante viene este título, porque el Apocalipsis de Moisés también se le conoce como tal. También se le conoce como el Testamento de Moisés, el libro de las hijas de Aarón, y también se le conoce como la vida de Adán, porque como lo expresé, es un libro que comprende 50 capítulos o está dividido en 50 capítulos, pero está prácticamente todo el libro de Génesis, es decir, aborda los personajes, la historia, los episodios del libro de Génesis. Se han encontrado, algunos dicen 14, el doctor Adolfo Royman dice que es el curador de los rollos del Mar Muerto. Él dice que son 15 fragmentos de este libro en las cuevas de Qumran. Recuerden que en 1947 hasta 1956, cuando se descubrieron los primeros rollos por unos pastores beduinos y luego posteriormente hizo toda una evolución toda una revolución, mejor dicho, por buscar estos libros, buscar qué más se encontraba, buscarlos porque los andaban vendiendo. Los pastores beduinos que los encontraron, los andaban comercializando, imagínense, por $100. Después los compró un sacerdote católico y los andaba tratando de vender en Estados Unidos por $1 millón allá en aquellas épocas. No logró venderlo y con el tiempo pues fueron apareciendo más, pero solamente en esas cuevas, dentro del gran acervo de textos bíblicos que había en esos lugares o textos de otro tipo, se encontraron 15 de este libro. Es tan, es tan importante citar esto porque cuando se traducía el libro de los jubileos, no se conocía obras que no estuvieran del siglo XIII, XIV, XV, es decir, los más viejos en el siglo XIII, XIV, XV, no había, y estaban en un idioma, o están en un idioma que es el idioma gués, propio de esta comunidad de Etiopía. Y que sobresale también porque sus textos son de carácter de dibujo, no solamente textos, sino también les gustan mucho los dibujos. Entonces, encontrar estos libros en otro idioma, especialmente en arameo, permitió ubicar estos libros eh, con mejor énfasis en un determinado tiempo y obviamente, como lo decíamos en el video primero, es que estos libros todos son escritos por judíos en la época intertestamentaria. Sigamos pues aquí abordando, dice, forma parte de los libros canónicos para la iglesia etíope, no así para la mayoría de los cristianos y los judíos. Sin embargo, ha tomado un auge mucho en la investigación dentro de la crítica bíblica. Ha tomado un auge por conocer, por hablar, por citar, por mencionarlos, por estudiarlos, obviamente. Ha tomado mucho auge y esto tiene su razón también de ser, ¿no? Vuelvo a decir, imagínese encontrar fuentes antiguas
que aportan información de estos pasajes bíblicos. Entonces, imagínense. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué dedicarle un tiempo nosotros? Señalé también en el servicio de Shabbat que es común encontrar comunidades que en su posición simple y sencillamente etiquetan estos libros como apócrifos y no permiten, no los citan, no les interesa, o ponen cláusulas de restricción, de amenaza, ¿verdad? No debes de leerlo porque te puede pasar esto, te pueden llevar al error, o pues, cosas como esta. Yo creo que tienen un valor muy importante porque nos permite razonar, entender cómo en ciertas épocas entendían conceptos bíblicos. No solamente eso, como hemos señalado en otra ocasión, eruditos, expertos, como citamos a Adolfo Royman, Thomas Romer, como otros, dicen que permite ver la evolución del judaísmo, que el judaísmo no es una entidad aislada a la luna, que así dice el doctor Adolfo Royman. Mucha gente piensa que el judaísmo fue allá en la luna y no se vio involucrado con la cultura, no tuvo contagio, hablando positivamente de cosas de X o del otro, o de negativas cosas. No, de hecho, nos permiten ver estos libros, la evolución del judaísmo, y que yo señalé, nos permite comprender incluso ¿por qué vemos un marcado forma de expresarse en el Nuevo Testamento? En ausencia de estos libros, no entenderíamos por qué esa tendencia que parecieran muy distintos los dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando la realidad lleva una secuencia dentro de la cultura judía y un porqué evolutivo. Entonces, tiene una importancia. Veamos algunos pasajes de este libro para que vean de lo que hablaban. Es una pequeña muestra. Son 50 capítulos, una lectura. Si alguien se pone a sentarse a leer este libro, le lleva un promedio de 6 horas sin parar. Es muy largo, trae mucha información. Veamos lo que dicen sobre Adán y Eva. Mucha información, vuelvo a decir, viene exactamente como viene en la Biblia, pero hay información que permite entender por qué se escribió estas cosas. Por citar, veamos lo que dice en el capítulo 3, versículo número 8 de este libro, Los Jubileos. En la primera semana fue creado Adán. Esto lo corrobora la Biblia, en capítulo Génesis 1, obviamente, en el día 6. Y la costilla que habría de ser su mujer, en la segunda semana se la mostró, es decir, a la siguiente semana Dios hizo a Eva y se la presentó a Adán. Por eso se dio orden de guardar una semana por varón y por hembra 2 en la impureza de ellas. Si ustedes recuerdan cuando leímos el libro de Levítico, decíamos que existe una orden del Eterno de que si la mujer al tener un hijo o hija entraba en un periodo que le llama periodo de impureza, que abarca, porque todavía se llega a practicar obviamente, y en algunas formas más estrictas que otras, de que si una mujer tenía un varón, una semana, 7 días podría ser catalogada como la impureza más alta. Y 33 días, es decir, 40 en total, era el periodo de este marco de impureza. En el caso, si tenía una niña, ¿se acuerdan que hablamos de doble? Es decir, en vez de 7 son 14 y en vez de 33 son 66, es decir, 80 días en total.
Y que a veces argumentábamos platicando, parece injusto, ¿por qué? ¿Por qué? Y las explicaciones podríamos darlas, decíamos en su tiempo, las que se enseñan en el rabinismo. Vean cómo lo explica el libro de los jubileos, el por qué. Y cito, cuando Adán hubo pasado 40 días en la tierra donde fue creado, lo llevamos al jardín del Edén, es decir, Adán entró en el día 40 al paraíso para que lo labrara y lo guardara, y a su mujer a los 80 días, tras los cuales entró en el jardín. Por esto, sí, por esto, se escribió un mandamiento en las tablas celestiales sobre la parturienta. Si da a luz un varón, permanecerá en su impureza una semana, los 7 días primeros y 33 días luego en sangre de purificación, sin tocar nada sagrado, sin entrar al templo, hasta que se cumplan estos días por varón. Vea cómo explica, cómo razona. No podemos explicarlo, pero creemos que por esto. Hoy se plasma en este caso como algo que así sucedió, ¿no? Por parte de Dios. ¿Esto lo dice la Biblia? ¿Esto lo dice Génesis literalmente? No. Esta es una forma en la que lo interpretó él o los escritores, sí. Dicen, a lo mejor tiene que ver y lo pusieron de esta manera, donde hacen ver que fue como se explica, ¿no? ¿Cómo se les dice de esta manera? Una ah, reescritura. Génesis no aborda mucho, hay lagunas, pero vemos en el libro Levítico esta regla en las mujeres y evoluciona la concepción, el criterio y cómo lo juntan y lo aportan. Entonces es por los 40 días en que entró este Adán al paraíso. Entonces es por eso es que el hombre, cuando nace un varón, la mujer tiene 40 días en total. Y como la mujer entró al día 80, entonces son 80 días si tiene la mujer esto, para que recuerde cuándo entró Adán, para que recuerde cuándo entró Eva al paraíso. ¿Esto lo encontramos en el texto bíblico? No. Esto es cómo lo reinterpretan, cómo lo valoran así y cómo llega a crecer este criterio para poder imaginarse que así sucedió. Algo más interesante sobre el periodo de Adán y de Eva. Dice lo siguiente, en aquel día, cuando fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos, unos con otros, en un mismo lenguaje e idioma. El humano, los animales, todos hablaban. Dios expulsó del jardín del Edén a todo mortal que allí había. Todos fueron dispersados según su especie y naturaleza hacia el lugar que les había creado. Entonces, vean cómo mm, volvemos al mismo asunto, ¿no? Hay una forma de ver distinto los pasajes bíblicos y los enriquecen, aportan cosas que no vienen en el texto bíblico. Sin embargo, para los creyentes de estos libros, pues obviamente dicen, así pasó, porque para ellos es un canon, como decíamos, la iglesia ortodoxa etíope, o sea, es que sí pasó. ¿Vemos una correlación con Génesis? No, hay una aportación mayor aquí en torno a ello. Y sigue en otro pasaje más adelantito, en el 30. Pero solo Adán permitió cubrir sus vergüenzas entre todas las bestias y animales. Es decir, acuérdense que la Biblia dice que tras el pecado de Adán y Eva, Dios vio que estaban desnudos. Ellos se cosieron primero eh, hojas, Dios les pone pieles y dice que solamente a ellos se les permitió, obviamente, cubrirse. Pues, los animales están cubiertos de su pelaje.
Por eso, y lo vean cómo lo asocian a un mandamiento. Por eso fue ordenado en las tablas celestiales a cuantos conocen el temor de la ley que descubran sus vergüenzas y no se descubran como hacen los gentiles. Vean cómo lo asocian. Ah, cuando Dios da del santuario, que se haga un santuario y un altar, pero el altar con gradas y al subirse a una altura 2 metros, pues va a estar por superior de la vista del varón, del humano, de la mujer. Entonces, para no verlo, entonces por eso Dios dice esto y lo asocia. Hace una asociación de pasajes bíblicos y dice, por eso dijo Dios. La explicación, dicen ellos, que vemos el por qué no se podía subir a las gradas sin practicar este mandamiento de cubrirse, es por el caso de Adán. No muestren sus vergüenzas. Vea qué curioso, qué interesante. Así es que podemos ver esta forma en lo que ellos lo miraban. En el capítulo 4, en el versículo 29 de este el libro de los jubileos, dice lo siguiente en torno a Adán. Él fue el primero que recibió sepultura en la tierra y fue sepultado él, así en ese sentido está hablando. Faltándole 70 años para los 1000, pues 1000 años son como un día en la revelación celestial. Y luego vea cómo otra vez aporta. Por eso se escribió acerca del árbol de la ciencia. El día en que comáis de él, moriréis. Por eso no cumplió los años de este día, es decir, de 1000. Murió con una faltante de 70, 930 años murió. Dice, así es que se cumplió literalmente, tratando de explicar de que no murió inmediatamente en ese día, sino como dice en el libro de los Salmos, un día para el Señor son como 1000 y 1000 como un día. Vean cómo tratan de explicar estos escritos eh, lo que sucedió, porque a lo mejor para ahogar ciertas preguntas, no se murió Adán, ahí hubiera caído muerto, no, pero como no se murió, entonces no es válido. Jubileos aporta esto, decir, ¿no? Ah, es que sí fue en el mismo día porque un día pues son 1000 años. Y la evidencia, pues es que no murió exactamente después del 1000 años, sino 70 años posteriores. Otro extracto que podemos ver es lo que se imaginan de Caín. Cuando hablamos del personaje de Caín, que fue el hermano de Abel, los primeros después de Adán y de Eva, vean cómo menciona sobre ellos. Un año tras él, al concluir este jubileo, murió Caín. ¿Cómo fue que murió? Vea cómo lo ven. Le cayó su casa encima y pereció en ella muerto, allí murió, por sus propias piedras de esta casa. Pues con piedra había asesinado a Abel y con piedras fue muerto en justa sentencia. Y agrega, por eso se legisló en las tablas. Vea cómo vuelve a agregar este ejercicio de un mandamiento que se ve después a la historia del libro de Génesis. Por eso se escribió, se legisló en las tablas celestiales, con el instrumento con que matare un hombre a otro sea muerto, y y como lo hubiere herido, así harán con él. Vean cómo lo ilustra. Podríamos decir que cubre huecos, ¿no? Pues no sabemos cómo murió, no hay más aportación, pues demos una reinterpretación, una interpretación distinta, enriquezcámosla. Así es que me imagino que por eso, ¿verdad? Eso es lo que habla sobre este personaje llamado Noé. Hagamos una pausa, permítanme. Entonces, puede usted ver la importancia de este libro y de los otros, que permite comprender
cómo visualizaban episodios que no tenemos en la Biblia. Sin embargo, no quiere decir que no se comenten entre el judaísmo. Aquel dice, pero no sabemos si sea ciencia cierta esto, porque obviamente Génesis no dice. Y son catalogados de otra manera, a sabiendas de que el mandamiento dice en el libro de Deuteronomio, tú no puedes agregarle a esta palabra ni puedes quitarle. Pero no quiere decir que no se cite, no quiere decir que no se mencionen, no quiere decir que no encontremos criterios de cómo se ventilaba estas expresiones en épocas determinadas. El libro de los jubileos busca aportar información, asociar conceptos, asociar ideas para decir, esto fue lo que pasó, por eso a lo mejor tenemos este mandamiento, ¿no? Nosotros entendemos y por eso decimos, sí, pero no viene en Génesis, pongámoslos en un estándar diferente, en una posición diferente. Lo que sí cita jubileos y que venga en Génesis, podemos decir, ¿verdad? Ok, en este caso me están citando, pero aportaciones extras, obviamente decimos, esto sale de fuente no Génesis, fue muy posterior, ni siquiera escritores posteriores a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, dicen, no mencionaron nada de esto. Esto evolucionó hasta como expresé, estos académicos, los críticos bíblicos dicen, el libro de Enoc, perdón, el libro de los jubileos fue escrito no por uno, no por dos, sino por tres, más, por más, en un periodo que abarca a finales del siglo III antes, a mediados del siglo II antes de la era común. O sea que largos años de aportaciones, de agregaciones, y entonces se llegó a esto que hoy se conoce el libro de los jubileos, que es un ejercicio muy dinámico, ¿eh? Que es un ejercicio muy interesante de asociar ideas. Pues entonces esto sucedió porque acá en Génesis dice que pasó esto. Entonces es interesante, pero no deja uno de llamar la atención y ubicarlo en este espacio que es, como señalé, en el espacio de los libros apócrifos. No tenemos este respaldo bíblico. Aquí, vamos a ver lo que dice sobre Enoc, este mismo libro. Y este lo cito porque cuando veamos el libro de Enoc, vean por qué lo cito, ¿no? Porque tienen una correlación, porque son propios de sus mismos periodos intertestamentarios. Es decir, corresponden a este periodo del siglo I, II o III. ¿Qué dicen de él? ¿Qué menciona sobre él? Ay, perdón, me pasé. Dice lo siguiente, estamos aquí. Dice lo siguiente. Hablando del personaje de Enoc. En el capítulo 4, versículo 17 del libro de los jubileos dice, este fue el primero del género humano nacido sobre la tierra que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría y escribió en un libro las señales del cielo según el orden de sus meses para que conocieran los hombres las estaciones de los años según su orden por sus meses. Vea lo que dice este libro. Quiere decir que este documento, los jubileos, ya sabían de un libro que se le atribuía a un personaje llamado Enoc, porque él lo cita, es decir, Jubileos lo cita. Este Enoc fue el primero que aprendió a leer, ni siquiera sus antecesores, como fue en el caso de Adán ni de Eva, dice, no, fue Enoc el que primero aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría, y este la plasmó obviamente en un libro y posteriormente entregado a sus sucesores. Entonces, esto es interesante, porque quiere decir que los redactores de este libro
de alguna manera ya también tenían a su alcance para la lectura al libro de Enoch. Y por eso, ¿por qué ubicarlo en tiempo y espacio, no? ¿Por qué ubicarlo? Para tener una idea de cuándo fueron redactados estos libros y por qué la gente le dio ese, y vamos a poner mejor de esta manera, por qué grupos de comunidades, de confesiones de fe le dieron un valor de juicio al grado de canon. Eso es interesante. Sigamos. Hablando de No, capítulo 4, versículo 23 del libro de los jubileos, fue elevado de entre los hijos del género humano, es decir, se fue al cielo, y lo enviamos al jardín del Edén para gloria y honor. La Biblia nos informa de alguna manera sobre este personaje. ¿Ok? Y allí está. ¿Dónde? En el jardín del Edén. ¿Qué está haciendo? Dice, y allí está escribiendo sentencia y juicio eterno y toda la maldad de los hijos de los hombres. En una pequeña aportación que vimos sobre el capítulo 7 y 6 y 7 de No, que esperemos en otra ocasión tratar sobre este libro, de hecho compartí que el núcleo de esta narrativa de Enoch es que es llevado al cielo y Dios le dice que va a hacer juicio y que va a hacer juicios contra los ángeles que cayeron del cielo y que escriba las sentencias. Y los ángeles caídos le tratan de rogar, espera, dile que no sea cruel Dios y cosas como estas. Vea cómo este libro está citando ese libro en ese sentido. Está escribiendo, no las sentencias y juicios eternos a toda la humanidad. Entonces, el personaje de No, como obviamente también lo hemos compartido en otros momentos, es bien ambiguo en la Biblia. Es muy misterioso. Realmente es muy misterioso. ¿Por qué? Porque no tenemos mayor información. Nada. Es muy pequeña, por decirlo así. Y este libro menciona que hay un libro que da luz a todo eso que no conocemos en el libro de Génesis, pero que vuelvo a decir, eso es como ellos lo interpretaban en el siglo I, siglo II, siglo III antes de la era común, pero eso no quiere decir que sea verdad. Eso es como hubo un momento de evolución. Yo señalé que en los escritos del doctor Adolfo Royman, como este que tengo aquí en mi mano, que se llama Biblia, Exégesis y Religión, de hecho también cita parte de lo que estoy aquí citando, desde luego, y él menciona esta, cómo el judaísmo se involucra, enriquece en comentarios como estos de criterios y pensamientos de la filosofía griega. Es que sus aportaciones, incluso el libro que también tengo aquí de Robert Grace y Rafael Patay, también dicen lo mismo. Ve paralelos muy marcados, y sobre todo estos libros, sobre la mitología griega en la época persa. Vamos a seguir. ¿Qué dirá sobre el personaje de Abraham? Recuerde que el libro de los jubileos se centra en explicar lo que vemos en el libro de Génesis. Dice lo siguiente, ahí está. 11:16. El niño comenzó, hablando de Abraham, el niño comenzó a conocer el error de la tierra, es decir, de la población, de la gente, lo que estaban haciendo, cómo todos cerraban tras esculturas, idolatría y abominación. Su padre le enseñó la escritura cuando tenía 2 septenarios. El libro de Jubileos es descrito de tal manera que escribe en periodos de 7 y los acumula en periodos de 49, 7, 7, 7, hasta llegar a 7 por 7, 49, el periodo de los jubileos. Por eso se llama el libro de los jubileos, porque la cronología de Génesis la marca en periodos de 49 años y estos 49 años en grupos internos de 7, 7, 7, 7, 7, es decir, 7 veces 7 comprende un jubileo, el segundo jubileo inicia con un 7, con otro 7 y otro así. Creo que me va a entender. Basado porque dice en el libro de Génesis 1
que Dios hizo la creación en 7 días. Entonces, este libro es muy marcado con este término de septenarios y con jubileos, periodos de 7 y especialmente enfocado al número 7 y enfocado también al periodo del jubileo. Y dice que lo que no sabemos es, se hace la pregunta a la gente, ¿no? ¿Cómo conoció Abraham a Dios? Porque en Génesis 11 no dice nada. Absolutamente nada, solamente dice que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, pero la inquietud que a todo lector de la Biblia le alberga, quiero saber cómo supo, a qué edad. Si Josué 24, ya hemos platicado también, si Josué 24 dice que el papá era bien idólatra, ¿cómo es que Abraham no es idólatra? Es común que la familia que es creyente en algún movimiento de confesión de fe, es común ver que se permean los hijos cuando son muy devotos, muy practicantes. Y si no estuvo de acuerdo con el tiempo o estuvo de acuerdo, ¿cómo fue que ya no estuvo? Este texto dice que desde niño comenzó él a conocer desde muy, muy temprana época. ¿Se acuerdan que leíamos en una ocasión? Algunos dicen que en un año, otros dicen que 3 años. Dice, hágase cuenta, algo está mal. Su padre le enseñó la escritura. Así es que dice lo siguiente. Comenzó a orar al creador de todo, ¿verdad? El que hizo todo. ¿Quién hizo todo? Ha de ser uno. Para que lo salvase del error de los hombres y no le tocase en suerte errar en impureza y en abominación. Empezó a buscarlo. No estuvo de acuerdo con la forma de su padre. Así es que voy a buscar al Señor y Él me va a revelar. Esto viene en Génesis. Obviamente no tenemos nada de ello en Génesis. Ahora ve algo interesante, porque decíamos que curiosamente los editores del libro de los jubileos les les parece importante darle la explicación a un mandamiento con algún asunto del libro de Génesis de alguno de los personajes. Y en este caso, vea usted que dice lo siguiente: levantó chozas para él y sus siervos en esta festividad, siendo el primero que celebró la fiesta de los tabernáculos sobre la tierra. Que obviamente ellos, como beduinos, como pastores, como nómadas, necesitaban estar en carpas, en tiendas y salir. Pero vea cómo los editores de los jubileos dicen, él fue. ¿Quién fue el primero? Pues, ¿a quién más digno ponérselo, no? A un patriarca, al primer patriarca. He dicho que este fenómeno, fíjese que qué bueno que me acuerdo, porque lo vamos a recordar más adelante. Este fenómeno de libros, los gnósticos, los libros, estos eh, hagiográficos, los textos que son catalogados como no canónicos, apócrifos, los textos que con el tiempo más adelante se fueron inventando, editando, realizándose, les, les encontramos un común denominador. Este volumen debe de ser ligado a personajes bíblicos evaluados por todas las confesiones de fe, es decir, la Biblia, el Tanaj. Hay que ligarlo para darle así un valor y más a este libro nuevo, ¿no? Esto es lo que yo veo en Jubileos, se esmera, y la verdad muy, muy bien redactado, en presentar pues acá vemos un mandamiento en Éxodo, en Levítico, en Números, y lo asocian a ¿quién fue el primero que se le ocurrió hacerlo de las festividades de los tabernáculos? El primero que salió de la tierra de allá, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Así es que vamos a montárselo a él, ¿no? Es el personaje de Abraham. Sigamos. Llegó el príncipe Mastema, y este es interesante, y dijo ante Dios: Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verás si cumple esta orden. Entonces sabrás si es fiel
en todo tipo de pruebas. La crítica bíblica, cuando estudia estos pasajes, dice, veamos esto, cómo evoluciona el judaísmo acorde a las ideas de otras comunidades para poder entender la parte de las cosas negativas en la Biblia y empiezan la concepción de el personaje de Mastema, que su término en hebreo significa hostilidad, odio, enemistad, persecución. Y este personaje, como está aquí, de hecho, en mayúscula, Mastema, es puesto como un ser espiritual que en ocasiones toma posición antropomórfica, se manifiesta y que es equiparable al mismo personaje de a Satán en el libro de Job, capítulo número 1 y 2, o en el caso de Zacarías 3. Es decir, que el personaje de a Satán, del adversario, el acusador, en este pasaje lo mencionan como Mastema. Es el ángel que persigue el mal en el folclore hebreo. También es conocido como el ángel de las catástrofes, lo que hace que las cosas sucedan mal. Y en fragmentos sadoquitas y en el rollo de los mar muertos, es descrito como el culpable de todo lo malo. El padre de todos los males, para que me entienda. En el libro de los jubileos se le conoce pues como el jefe de los demonios engendrados. Acá, en el caso de los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres, dice, este es el jefe. Esto hace eco del libro de Enoch. También lo vamos a ver. Entonces, vean que empiezan a hablar de un personaje al que le ponen nombres. Belial también lo cita así, como también lo cita en la Biblia. Lo cita como más tema, más como con este término es el hostil, el que está en contra del ser humano, el que que anda buscando hacer caer al ser humano, el responsable de meterle la patita, ¿no? Al ser humano. Este es más tema. Y vean cómo en Génesis, perdón, vean cómo en el Nuevo Testamento evoluciona este concepto, cómo se llega a hablar de este personaje de diferentes maneras. Pero este es conocido así como más tema. Muy amplio. La verdad es una idea impresionante cómo conforme uno va leyendo este personaje, vemos que se le culpa a todo, desde la serpiente hasta donde, hasta José. Todos los males, más tema fue. ¿Quién fue? No fue Dios. Este fue. ¿Quién fue el que hizo tentar a él? Este fue. ¿Quién fue el que hizo aquello? Este fue. En otras palabras, el antagónico del bien es más tema. Lo opuesto del bien es más tema. El malvado, el malo de la obra, es más tema. ¿Qué significa? Simplemente hostil, odiado, el que odia, enemistad, el de persecución. ¿Qué más dice este libro de Jubileos en torno ahora a Jacob y a Esaú? Y cito, en el libro de los Jubileos capítulo 19, en el versículo número 13 dice, en el sexto septenario, vean estos periodos, en el año segundo, Rebeca parió a Isaac dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob era barbilampiño, carecía de cabello como lampiño, obviamente. Y hombre recto, mientras que Esaú era áspero, hirsuto, es decir, peludo, y montaraz, es decir, que le encantaba andar allá de vago en las montañas, andar allá cazando. Por el contrario, solía quedarse en Jacob, quedarse en tiendas. En el versículo 14 dice, crecieron los muchachos y Jacob aprendió a escribir y vea esta aportación. Hace una interesante aportación de que los que no les va bien, los que se van al mal, son por no estudiar. Mientras que los que son buenos es porque saben leer y escribir, como es el caso de No, como es el caso de Abraham. Ahora dice, de estos dos, ¿quién creen que era el bueno? Pues el que sabía leer y escribir, porque este aprendió. El otro, ay, este era un vago, ¿verdad? Era lo opuesto, no era similar, real. Sobre Moisés.
Este libro de jubileos, de hecho, describe que fue Dios quien le entregó a Moisés este libro. Le explicó todo lo de Génesis, se lo explicó a Moisés y quedó plasmado, obviamente, en este libro. En el capítulo 47, en el versículo número 2, dice, el rey de Egipto, el faraón, había dado una orden contra ellos de que arrojasen al río a los hijos varones. Los estuvieron tirando 7 meses hasta el día en que naciste, es decir, explicándole a perdón, a Moisés. Y te escondió tu madre 3 meses, pero murmuraron de ella. Entonces te hizo un arca y la untó de brea y asfalto. La dejó entre las hierbas de la orilla del río y te puso en ella durante 7 días. Vean esas marcas, ¿no? 7, 7, 7. Por la noche iba ella a amamantarte y de día tu hermana María te preservaba de las aves, te estaba cuidando. En aquellos días llegó Termot, la hija de Faraón. Fíjense que aquí menciona un nombre. En Génesis no menciona esto. Aquí vino Termot, la hija de Faraón, a bañarse en el río. Oyó tu llanto y dijo a su muchacha que te trajera. Así lo hizo. Te sacó del arca y tuvo piedad de ti. Vea cómo ilustra, va aportando ideas. En el versículo 48:2 dice sobre Moisés, tú sabes lo que Dios te habló en el monte Sinaí y lo que quiso hacer contigo el príncipe Mastemá. Cuando volvías a Egipto, es decir, cuando Dios se reveló en la zarza ardiente y que le dice, te vas a ir a Egipto para rescatar a mi pueblo. Y en ese camino la Biblia dice que salió el Señor para tratar de matar a, a Moisés. Vea cómo tratan de corregir, de justificar y desviar, darle una revaloración al texto de Génesis y dice, no, te salió más tema cuando volvías a Egipto en el camino donde te encontraste en la posada. No quiso matarte con todas sus fuerzas y salvar a a los egipcios de tu mano cuando vio que había sido enviado a hacer justicia y tomar venganza de ellos. Vean cómo aporta impresionantemente esto de justificar. Y de ahí por qué los académicos también cuando hablan del libro de Reyes y el libro de Crónicas, cuando dicen que Dios le dice a Moisés, perdón, a Moisés, Dios le dice a David, haz un censo, como una revaloración posterior dice, no, fue Satanás, fue Satanás. Y tratan de recomponer. Este libro hace lo propio, ¿no? Es decir, bueno, realmente fue Mastema el odiador, el hostil, el fastidiosón de las obras negativas, por llamarlo así, el que te quiso matar. Acuérdate, Moisés, que esto fue lo que pasó. Esto lo vemos nosotros en, en el libro de Éxodo. No. Obviamente, vean que siglos después hay una reescritura sobre esto, se enriquece, se aporta, buscando quitarle esa parte y mejor involucrar a este personaje, que vuelvo a decir, este personaje lo llevan a involucrar desde la serpiente hasta Josué. En el siguiente versículo, en el 4 dice, pero te salvé de su mano, es decir, de Mastema, y en Egipto hiciste las señales y prodigios contra el faraón, su casa, sus siervos y su pueblo, para que, para lo que fuiste enviado. No solamente eso, de hecho, también dice que cuando en el caso de las plagas, Mastema era el que estaba haciendo la primera y la segunda. ¿Se acuerdan que dice que sí hicieron lo mismo la serpiente en la sangre? Dice, Mastema lo hizo. ¿Quién fue? Mastema. ¿Quién apoyaba a los egipcios? Mastema. ¿Quién era el que apoyaba a los judíos? Dios. ¿Quién fue el que hizo milagros? Dios para los judíos. ¿Y quién fue el que hizo los primeros milagros en respuesta a los egipcios? Mastema, el personaje que evolucionó a lo que conocemos como el diablo, a Satán. Este fue. Esto es lo que narra el libro el libro de Jubileos, que podemos decir entonces que busca ser
a aportar información que cualquiera de nosotros nos hemos preguntado cuando leemos Génesis, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Es muy, muy rico en estas aportaciones, pero obviamente no podemos dejar de mencionar que así como lo cité, grupos cristianos, grupos judíos, lo han tomado simplemente muy posterior, escrito muy posterior, no tiene respaldo en Génesis, no tiene respaldo en Éxodo, no tiene respaldo en los siguientes libros de Moisés, que él dijera, a mí me dijo Dios todo esto, lo voy a poner aparte, pero fíjense que los grupos que tienen otros libros siempre dicen lo mismo. No, judíos han determinado, esto no tiene salvo el valor literario de cómo interpretaban aquellas personas estas cosas, pero valor canónico no tenemos aportación, motivos suficientes, sino a ese nivel. Esto es lo que viene en el libro de los jubileos. Ya en otra ocasión veremos qué viene en otros libros apócrifos, como es el libro de Enoc y muchos otros, y esperemos que esto les sirva a usted. Si usted considera de interés, dele like, comparta estos videos, suscríbase si no lo ha hecho. Nos vemos en la próxima ocasión.